Hola, ¿cómo están? En este video comenzamos una serie dedicada al uso de funciones en Python. Vamos a ver cómo podemos crear nuestras propias funciones para hacer nuestros programas más modulares y eficientes. Las funciones existen en todos los lenguajes de programación y Python no es una excepción a esto. Son estructuras esenciales para que un programa esté bien estructurado y sobre todo puedan partes del mismo ser utilizadas más de una vez en el mismo programa o en otros. En concreto, una función no es más que un grupo de instrucciones a la que le hemos asignado un nombre y que están destinadas a resolver un problema muy particular dentro del programa. ¿Por qué utilizamos funciones? Bueno, básicamente porque nos permiten reutilizar el código, simplifican la lectura y reducen el tamaño del cuerpo principal del programa, permite organizar y encapsular determinadas partes de código para que sean, como dijimos hoy, reutilizadas o desarrolladas por otra parte de nuestro equipo de trabajo y también facilitan el mantenimiento. Entonces, básicamente, una función permite dividir y organizar el código en partes más sencillas y sobre todo encapsular las partes que se repiten para que puedan ser reutilizadas. En este video nos vamos a referir a las funciones que puede crear el usuario, porque Python tiene implementada una gran cantidad de funciones, muchas de las cuales hemos usado, como print, len, int, float y demás. Pero lo interesante es crear nuestras funciones. Vamos a ver cómo se hacen utilizando para ello el editor Visual Studio Code. Comenzamos, como es habitual, creando un nuevo archivo que va a contener el código fuente de nuestro programa. Le ponemos como nombre programa 23.py y ya estamos listos para comenzar a editarlo. Recuerden que utilizamos Visual Studio Code, un editor de texto plano y no un procesador de textos. Ok, tenemos aquí ya nuestro programa en blanco. Supongamos que queremos hacer una función muy simple solamente para ver cómo se definen y cómo se utilizan. Tenemos un programa en el cual necesitamos saludar varias veces al usuario. En lugar de escribir a lo largo del programa muchas veces ese saludo, podemos definir una función que lo haga por nosotros. En ese caso, vamos a proceder entonces a definir una función que se hace de la siguiente manera. Para definir una función, utilizamos la palabra clave def, que indica a Python que lo que viene a continuación es la definición de una función creada por el usuario y luego tenemos que poner a la misma un nombre. En este caso, como es una función que va a saludar al usuario, le podríamos poner como nombre justamente saludar. Las funciones, además del nombre, que sigue la misma convención que la creación de nombres de variables, debe llevar un par de paréntesis. Luego veremos que entre esos paréntesis podemos incluir algún parámetro. Pero por ahora vamos a poner solamente def, el nombre de la función, y los paréntesis que abren y cierran. Y al igual que hacíamos con if o con los bucles, cerramos esta línea con un dos puntos indicando que lo que viene a continuación es el contenido de la función. Acá veo que he cometido el error, es definir una función, ahí está. Decía entonces que luego de darle un nombre a esta función deberíamos poner aquí su contenido. Este es el cuerpo de la función y aquí es donde van las instrucciones que componen a la misma. Este es el cuerpo de la función. En el caso de la función saludar, la vamos a mantener sumamente simple. Es una función que en la práctica muy probablemente nunca usemos, pero nos sirve para ver cómo se definen y cómo se utilizan. Así que lo único que va a hacer esta función va a ser con un print mostrar un texto en la consola que diga hola, ¿cómo estás? Nada más, simplemente esto. Y aquí con esto nuestra función ha terminado. Esta es la función que tiene nuestro programa. Si ejecutamos en este punto el programa, vamos a ver que no obtenemos ninguna salida por la terminal. Veámoslo. Tal como dijimos, no hay salida en la terminal. ¿Por qué? Porque hemos definido la función, pero no la hemos utilizado. Para utilizar la función necesitamos invocarla, es decir, escribir su nombre
para que Python pueda ejecutar su contenido. En este caso basta con escribir saludar, así como lo hemos puesto, de la misma forma que utilizábamos la función print o la que sea, y cuando Python llegue a la ejecución de esta línea, va a buscar la definición de saludar y va a hacer lo que indica la función. Si ejecutamos ahora, vemos que aparece hola, ¿cómo estás? ¿De dónde surge esto? Surge del cuerpo de la función que ha sido invocada con la línea saludar. Si en lugar de escribir una sola vez el nombre de la función, escribiésemos varias, incluso puede ser en distintos puntos del programa, la salida tendría un hola, ¿cómo estás? Por cada vez que invocamos a la función. Este sería el uso más sencillo de una función. Lo que hay que tener en cuenta siempre, recordemos, es incluir los paréntesis que básicamente diferencian el nombre de una función del nombre de una variable u otro tipo de objeto. Y también, esto es muy importante, la función debe ser definida antes de que la vayamos a usar. Si nosotros hubiésemos hecho en este código algo así, es decir, escribir primero el nombre de la función para invocarla y su definición a posterior, cuando intentemos ejecutar este código obtendríamos un error. Ya Visual Studio Code nos está avisando de que hay 3 errores en este programa y que son los errores que surgen de invocar una función que en este punto aún no ha sido definida. Si intentamos ejecutar ahora, vemos que aparece un error donde nos indica que el nombre saludar aún no ha sido definido. Así que por lo tanto, tengamos siempre en cuenta definir las funciones antes de intentar usarla. En líneas generales, las funciones se definen al comienzo del programa o incluso, como veremos en la parte avanzada de este curso, en módulos separados, ¿sí? Muy bien, veamos ahora una función un poco más compleja. Más compleja en el sentido de que tenga un cuerpo un poco más extenso y que realice una función un poco más útil que la que hemos creado hasta este momento. Hago una pausa para invitarte a que te suscribas al canal. Si lo haces, podrás recibir notificaciones cada vez que publique un nuevo video y estar al día con las novedades. Podrás dejar tus comentarios y sugerencias para que pueda mejorar y ofrecerte el contenido que realmente te interesa. Modifiquemos la función saludar para convertirla en una función que nos devuelve el área y el perímetro de un rectángulo, por decir algo, ¿no? En ese caso vamos a eliminar todo este código y vamos a cambiar el nombre porque no tendría sentido llamar saludar a una función que calcula área y perímetro. Le podríamos poner, por ejemplo, área perímetro. Igual que hicimos hoy, ponemos los paréntesis, los 2 puntos y aquí calcularíamos el área y el perímetro de un rectángulo determinado. Supongamos que tenemos como dato la medida del lado 1 del rectángulo, que son 20 unidades, y la medida del lado 2, que son 30 unidades, y procederíamos a calcular el área. El área, recuerden que es lado por lado, así que serían lado 1 por lado 2, y el perímetro, perdón, puse con mayúsculas y es con minúsculas, y el perímetro es la suma de todos los lados. Se puede calcular de varias maneras, pero podríamos hacer simplemente lado 1 más lado 2, con eso estaríamos sumando 2 de sus lados, uno de cada medida, y multiplicar por 2, con lo cual tendríamos el perímetro de este rectángulo. Solo nos restaría imprimir esa información, para lo tanto ahí utilizamos un print y ponemos área, 2 puntos, cerramos, a ver, quitemos esa ayuda, coma, área, y luego abajo hacemos algo similar con un print perímetro, 2 puntos, coma, perímetro. La ayuda realmente a veces, más que ayudar, entorpece. Con esto tenemos definido una función que para un rectángulo cuyos lados son estos, calcula área y perímetro y lo imprime por la terminal. Vamos a ver si funciona. ¿Cómo sabemos si esto funciona? Llamamos a esta función poniendo su nombre y veríamos en la terminal el área y el perímetro de este rectángulo. Ejecutamos y vemos que el área son 600 unidades cuadradas y el perímetro 600 unidades.
La función tiene encapsulado todo el cálculo del área y el perímetro, y si la quisiéramos utilizar más de una vez, bastaría con copiar este código, poner por ejemplo acá otras instrucciones del programa, lo que fuese. Aquí tendríamos mucho código, todo lo que haga falta, y luego podríamos invocar nuevamente a la función y obtendríamos nuevamente este resultado. Como hemos visto, las funciones ya dan la idea de que son algo bastante útil, permiten, como decíamos, encapsular el código. Podría haber una persona de mi equipo de programadores trabajando en el desarrollo de esta función, mientras que otros trabajan en el desarrollo del programa, pero así como la hemos presentado, no parece tan útil, porque fíjense que cada vez que estamos invocando la función, obtenemos el mismo resultado. Podría ser mucho más útil si tuviésemos manera de indicar a la función cuál es la longitud de cada uno de los lados y nos devolviese un área diferente en función de las medidas del rectángulo. Eso es el tema del próximo video. Vamos a ver cómo podemos utilizar funciones con parámetros para que su funcionamiento varíe cada vez que la invocamos. Los espero en el próximo video.